Saludos estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de números racionales. ¿Ya? Los números racionales. ¿Qué quiere decir los números racionales? Que va a encontrar una división entre un numerador y un denominador. Nosotros para poder trabajar en estos números racionales, debemos de saber que el numerador, el denominador, se debe considerar al numerador en la parte superior y el denominador va en la parte inferior, ¿ya? Esto no debemos de olvidar, porque esto es claro. Bueno, nosotros cuando trabajamos con fracciones, nosotros tenemos que distinguir en el denominador qué es, si es homogénea o si es heterogénea. ¿Qué pasa cuando es una homogénea? Una homogénea quiere decir que cuando los denominadores, es decir, aquí hay otro numerador y otro denominador, estos son homogéneas. Aquí hagamos cuenta que puede ser un positivo o un negativo. Son homogéneas cuando los denominadores son iguales. Nosotros consideramos heterogéneas. Aquí puede ser más o menos, aquí también puede ser más o menos. Aquí el numerador, el denominador. En el caso de que sean heterogéneas, van a ser diferentes los denominadores. Heterogéneo. ¿Ya? Estos dos casos van a existir cuando nosotros tengamos fracciones. No olvidar. Homogéneas cuando los denominadores son iguales y heterogénea cuando son diferentes los denominadores. Puede existir un más o menos, puede existir una multiplicación o una división, pero para la multiplicación y división no afecta. Lo que sí afecta es cuando tenemos una suma y resta, porque ustedes me podrán decir, ¿y multiplicación y división? No. Simplemente para una suma y una resta se debe de trabajar de la siguiente manera. Cuando tenemos las homogéneas, nosotros simplemente consideramos el denominador igual y sumamos los numeradores. Es decir, el numerador más el numerador de acá. Cuando son homogéneos, igual este sigue siendo homogéneo. Nosotros también para las heterogéneas es de la siguiente manera. Aquí es todo lo contrario. En el denominador se escoge el denominador, perdón, aquí numerador, denominador, numerador, aquí sería otra variable, qué sé yo. C. Una variable C. ¿Qué es un denominador? Simplemente que es otra variable. ¿Por qué? Porque puede ser otra constante o puede ser otro número. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos aquí, lo que hacemos es sacar un mínimo común divisor. ¿Ya? Se saca un mínimo común divisor. ¿Qué quiere decir eso? Que va a existir un número que va a ser divisible para todo el denominador. O a su vez escogemos un valor que supongamos, si hubiera estado un 2 y un 4, escogemos un valor mínimo, ¿ya? Pero en este caso, cuando tenemos números diferentes como un 2 y 3 y no sabemos cuál es el mínimo, simplemente lo multiplicamos. Es decir, el 2, el de abajo, los dos de abajo, ¿ya? Si no encontramos un mínimo común divisor, como yo los estoy diciendo, que no va a ser divisible para uno y tanto para el otro, simplemente lo que se hace es multiplicar, ¿ya? Y lo que hacemos es la D por la C. Ahora,
Ya obteniendo el denominador de esta forma, D por C, vamos a dividir para D. Si nosotros D por C dividimos para D, nos vamos a obtener solo la variable C. Y esa variable que sobra va a ser multiplicada por N. ¿Ya? Y a la vez podría ser más y menos dependiendo del ejercicio, pero en este caso yo le pongo más o menos, aquí se debe considerar el signo que sea adecuado, ¿ya? Y vamos a obtener el siguiente valor, que es D y C. Cuando dividimos D y C para C, vamos a obtener un valor de D, porque es el único que sobra. Y ese valor de D multiplicamos por N, sería D por N. Y esta sería nuestra heterogénea. El único que nos va a afectar es cuando tengamos una heterogénea, cuando existen diferentes números. Eso es lo único. Y es un poquito más complicado porque nosotros tenemos que ver el mínimo. Obteniendo el mínimo, nosotros pasamos a dividir para cierto valor, que tengamos en la parte de abajo, que es el denominador, y cuando ya obtenemos ese valor, multiplicamos por el valor de arriba, que es el valor de n, en este caso. Así lo mismo. D y C dividido para C sobra n. N multiplicamos por el valor de D. Y vamos a tener nuestra fracción. ¿Ya? Entonces, lo más complicado va a ser cuando tengamos una heterogénea, porque la homogénea es simplemente, como vuelvo y repito, solamente tenemos que sumar los numeradores. Existen casos, me podrán decir, de multiplicaciones y divisiones. Va a haber los casos, pero ellos no es necesario saber si no es una homogénea o heterogénea, porque solo se multiplican de forma recta, tanto numerador con numerador, denominador con denominador, ¿ya? Y en la división también tiene otra forma de trabajarse. Entonces, vamos a resolver los ejercicios de la tarea. Ya después de haber explicado esto, vamos a trabajar un poquito más. A pesar de lo que tenemos la tarea, voy a explicar otro ejercicio para que quede un poquito claro. Y pues bueno, vamos a empezar. Nosotros también tenemos otros tipos de ejercicios de la siguiente manera, que yo les voy a dar un poquito más complejos, pero en la tarea el nivel de complejidad está menos. ¿Por qué quiero decir que es un poquito más complicado? Porque en la tarea no vamos a encontrar de esta manera. 2, 1/2, más 3. ¿Ya? ¿Qué es el nivel de complejidad? Cuando tenemos un número en la parte de afuera. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos un número en la parte de afuera? Bien es cierto que a veces va a existir los casos de simplificar, ya a veces va a haber los casos de simplemente multiplicar y después sacar el mínimo como un múltiplo. Vamos a trabajar con este ejercicio. Nosotros tenemos 2 por 1/2 más 3. Nosotros tenemos dos formas de resolverlo. ¿Ya? La primera forma y la segunda forma. La primera forma sería simplificando y la otra forma sería esta, ¿ya? 1/2 por más 3. Primera forma, como nosotros tenemos una multiplicación y cuando tenemos una multiplicación se pueden simplificar numeradores con denominadores, ¿ya? Porque nosotros se sobreentiende que tenemos un 1 al frente. Porque el denominador de un 1 es como que tuviéramos un número invisible, ¿ya? Y nosotros de aquí podemos simplificar de la siguiente manera. Este 2 con este 2 se van y simplemente vamos a tener el valor de 1 más 3 y sería 4 la respuesta. Y si nosotros trabajamos de la segunda forma, vamos a obtener el mismo valor. Pero esta es la forma cuando nosotros tomamos en cuenta y somos capaces de poder ver de que va a haber una simplificación por el simple hecho de que son números iguales. Va a haber otro caso que por el simple hecho de ser divisibles. Otro caso va a ser
cuando nosotros sacamos un factor común, pero solo de números, y vamos a poder resolverlo de la siguiente manera, simplificando igualmente. Entonces nosotros vamos a tener varias formas de explicaciones para poder resolver esto, pero yo les voy a explicar las dos que son más básicas y que para que ustedes se den cuenta que puede ser simplificado. Es decir, aquí yo, como les dije, yo puedo sacar un factor común también, pero no es necesario porque simplemente tenemos valores pequeños. Pero sí va a haber casos en el que nosotros vamos a extraer un factor común dentro de este paréntesis para poder extraer. Entonces, estas dos son dos formas, como que simplificar el paréntesis de aquí, multiplicar normalmente, como yo lo digo, sería 2 por 1, 2, sobre 2, más 3, ¿ya? Y también nos va a tener el valor de 4. Entonces, aquí hay otra forma de poder resolver. Si yo hago la forma de acá, que es la forma de simplificar, o la otra forma de resolver normal. ¿Ya? Entonces, no pasa nada si yo al inicio, como el de acá, le simplifico, no pasa nada, porque voy a llegar a un resultado. Porque si yo lo hago de esta otra forma, yo simplemente lo multiplico y luego lo simplifico. Entonces, como por eso les digo que existe bastante forma, o también resuelvo todo, pero bueno, vamos por partes. Voy a simplificar, en este caso me va a dar 1, 3 y 4. Aquí sería 1 más 3, tendríamos el valor de 4. Y miren, también está la respuesta. ¿Ya? O si no, sigo resolviendo normal. ¿Qué quiere resolver normal? Sacar un mínimo. El mínimo es 2 y acá abajo hay un 1. Se sobreentiende que hay 1. Entonces el mínimo va a ser 2 porque el 2 vamos a poder dividir para 1 y luego vamos a multiplicar para el numerador el 2, dividimos para el denominador 2 y multiplicamos para la parte de arriba. Entonces, vamos a resolver esto. 2 dividido para 2 es a 1, ¿ya? Por 1, 1. Más 2 dividido para 1, a 1. Por 3, 6. A ver, 2 dividido para 2, a 1. Por 2, aquí sería 2, perdón. 2 dividido para 1, a 2. Por 3, 6. Aquí vamos a obtener 6 y 2, 8 sobre 2. Simplificando, vamos a tener el valor de 4. Entonces, va a haber bastantes formas de poder resolver. Pero, aquí les estoy confundiendo un poco de tantas flechas. Simplemente yo les estoy explicando las formas posibles que pueden haber. Pero, vamos a trabajar de una forma directa. Ya, esta es la explicación solo de las bastantes formas que puede existir para resolver. Y ese usted va a resolver de la forma a la que usted se le haga más fácil y no tenga mucha complejidad. Bueno, así se resuelve esto. Yo lo voy a hacer directamente. Entonces, yo voy a considerar en mi ocasión yo voy a simplificarlo, ¿ya? Simplifiqué esta y esta, me va a quedar 1 más 3, voy a tener valor de 4. Directo. Otra vez, voy a resolver de otra forma, ya que yo puedo que lo haya considerado en este momento, ¿ya? Entonces yo digo, yo no voy a simplificar. Yo lo que voy a hacer es a multiplicar todo, voy a hacer mi mínimo como un múltiplo y al final lo voy a simplificar. Entonces, sería 2 sobre 2 más 3, ¿ya? Mínimo entre ellos sería 2. 2 siempre se va a dividir para el denominador y luego multiplica para el numerador. Es decir, 2 dividido para 2 a 1 por 2, 2. Este se divide para el denominador, que tenemos el denominador de 1 y luego multiplicamos por el numerador. 2 dividido para 1 a 2 por 3, 6. ¿Ya? Entonces, 6 más 2, 8 dividido para 2, simplificamos y esto nos va a dar un valor de 4. La siguiente forma que yo lo haya tomado.
O si no, como yo les dije, multiplicaba normal y luego simplificaba, sumaba y obtenía un valor. Entonces, en mi pensar es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no solo tenemos eso, también podemos tener eso aquí. 2/3 por 1/2 o 3/2 más 1. A simple vista, cuando alguien no haya trabajado mucho de ejercicio, porque el nivel de complejidad se va dificultando, ustedes han de decir, pero a mí me explicaron 3/2 más 1, no me explicaron con un paréntesis y en la parte de afuera tenemos una fracción. No pasa nada, es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un número en la parte de afuera, hay casos o formas, como yo lo dije, que se pueden simplificar. Y hay casos o formas en las que no se puede simplificar. O hay casos en el que más adelante nosotros vamos a poder trabajar sacando un factor común, como yo lo digo, o quizás se pueda resolver directamente y al último de las fracciones. Ojo, mucho cuidado y acordarse. Si ustedes no simplifican al inicio, ustedes al resultado siempre se va a poder simplificar, pero siempre y cuando ustedes se den cuenta de que ya para resolverla, ustedes van a decir, chuta, pero si yo al inicio no lo simplifiqué, ¿y por qué lo simplifico ahora? Eso no pasa nada. Entonces, ustedes pueden simplificar al inicio, pueden simplificar igual. Si ustedes se olvidan al inicio de simplificar, no pasa nada. Al final vamos a poder simplificar. Tampoco no quiero decir que todos los ejercicios se van a simplificar, no. Todos los ejercicios no se simplifican. Es dependiendo del caso que ejercicio que nosotros tengamos. Entonces vamos a ver aquí. Yo les dije antes que había que simplificar en el caso de que haya. Pero en este caso, si yo reviso, sí hay. Ustedes, haciendo cuentas, uno dice, chuta, al momento de ver un número en la parte de afuera va a ser complicado. No, porque miren, en el caso de aquí yo puedo simplificar este 2 con este 2, ¿ya? Puedo simplificar eso, puedo simplificar este con este, y voy a tener el valor de 1 más 1, que sería 2. Si en el caso mío, yo no hubiera simplificado, yo haría lo siguiente. Este es de una forma. La otra forma sería, este es el ejercicio, ¿no? 3/2 más 1. Aquí quiere decir que va a haber un punto, o sea, una multiplicación. Yo hubiera podido hacer esto. 2 por 3, 6, sobre 2 por 3, 6, más 1. Si ustedes no tienen tanto esa habilidad de poder simplificar arriba y abajo, ustedes lo resuelven como que nada ha pasado. Mínimo es 6, porque el denominador aquí es 1. Entonces sería 6. 6 dividido para 6 a 1. 6 dividido para este y multiplicado. 6 dividido para 6 a 1 por 6, 6. Más 6 dividido para 1 a 6 por 1, 6. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿cuánto? 12, 6 y 6, 12, más 6. Aquí yo voy a poderlo simplificar. Miren, en el caso de aquí yo no simplifico al inicio, pero lo puedo simplificar al final. Eso no pasa nada. Entonces, lo que vamos a resolver es ahora, teniendo en cuenta, si simplificamos en el denominador, simplificamos en el numerador. Si simplificamos solo en el denominador y en el denominador le dejamos nosotros, ahí no es que la mitad de 2 es 6, punto. O la mitad de 6 es 3. No. ¿Por qué no hacemos eso? Porque vamos a tener inconvenientes. Las simplificaciones tanto en el numerador como en el denominador. Porque ha habido casos, y bueno, suele pasar eso, que a veces nosotros simplificamos solo en el numerador porque decimos, es que solo se simplifica lo de arriba, se saca las mitades que cuando tenemos arriba. No. Entonces, yo puedo hacer aquí de la siguiente manera. Yo saco la mitad de 6, es 3, y la mitad de 2 es, la mitad de 2 es 6. La tercera 1, la tercera 2.
aquí es 6, aquí es la mitad 3. Simplifico, o sea, saco la tercera, que es 1, y la tercera 2. Da igual de hacer de esta forma, o que yo diga 12 y 6. Sexta 1, sexta 2. ¿Por qué hago de esta forma también? Que igual me va a dar 2. Yo puedo sacar la sexta de aquí, puedo sacar la mitad, que es la mitad, que es la mitad, sacar la tercera, que es 1, tercera es 2. Cualquier tipo que nosotros hagamos de resolver esta simplificación, vamos a obtener los mismos valores. Por eso, como les dije, no importa si simplificamos al inicio, simplificamos al final, da igual, porque los resultados va a ser igual para todos los casos que nosotros vayamos a hacer. Ahora, nosotros vamos a también a ver lo que son los ejercicios que están en el deber y van a relacionarlos con ellos. ¿Por qué? Porque en el deber podemos tener un medio más 3/5. Es igual. Mínimo que sería 10, ¿cierto? Sacamos un mínimo. Un mínimo quiere decir que cuando no hay números que sean divisibles entre ellos, los multiplicamos, como yo les dije. ¿Ya? Números diferentes, esta es una heterogénea, números diferentes, multiplicamos y luego dividimos. ¿Dividimos de qué? Este para este para este. Y luego multiplicamos para el de acá y para acá. Entonces, 10 dividido para 2 a 5 por 1, 5. 10 dividido para 5 a 2 por 3, 6. 6 y 5, 11 décimos. Tenemos un ejercicio de esa forma ahí, que ustedes pueden resolverla la tarea sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros una multiplicación? Tenemos el 2, el 3 por 4 y 5. ¿Ya? Aquí pongamos 6. Pongamos otros números. Pongamos el 6 y aquí pongamos el 2. No, aquí pongamos el 5. ¿Ya? Este ejercicio me lo estoy inventando yo. ¿Para qué? 2 por 6 es 12. Cuando tenemos una multiplicación, se multiplica recto. ¿Ya? Y 3 por 5 es 15. ¿Ya? Nosotros podemos trabajar de esa manera, que nos sería 12 y 5. Si nosotros buscamos la tercera, porque sí existe, la tercera, ¿qué quiere decir la tercera? Que va a existir la tercera en, ¿cómo les explico? Si yo dentro del número 3 de la multiplicación voy a encontrar el 15, por eso digo, la tercera de 15 es 5, perdón, tercera de 15 es 5 y la tercera de 12 es 4 y la respuesta sería 4/5. Cuando yo diga, voy a sacarle la tercera, ¿por qué? Porque yo veo que son divisibles para 3. Divisible para 3, 5 y divisible para 12, 4. ¿Por qué? Porque si yo digo otra vez, o de la siguiente manera, si yo digo que la tercera 15 quiere decir que dentro de la tabla del 3 voy a encontrar el 5. Dentro de la tabla del 4, de la tabla del 12, de la tabla del 3 voy a encontrar el 4. Entonces, tercera 5, tercera 4. Sale 4/5 la respuesta. Ahora, da lo mismo hacer de esta forma o de la siguiente. 2/3 por 6/5. Cuando tenemos una multiplicación, se multiplica recto. Se multiplica recto. Y cuando tenemos la multiplicación, se simplifica en cruz. ¿Ya? Va a haber estos dos casos cuando tengamos una multiplicación que ustedes tienen que verlo. Si ustedes quieren, como vuelvo y repito, os vengo diciendo el ejercicio anterior, no pasa nada si no simplifico al inicio, porque ustedes han de decir, si no simplifico al inicio, voy a tener problemas al final. No, no pasa nada. Entonces, tercera 1, tercera 2.
y vamos a multiplicarlo. 2 por 2, 4, y 5 por 1 es 5. Se pueden dar de cuenta que es lo mismo. Lo mismo. No cambia absolutamente nada. Ahora, nosotros, lo clave en una multiplicación, no olvidarse que multiplicamos recto, ¿ya? Tanto numerador con numerador, denominador con denominador, y cuando queremos simplificar, simplificamos ya sea en cruz, ¿qué quiere decir? El numerador de acá, de la parte derecha, sobre el denominador de la parte izquierda, y el numerador de la parte izquierda por el denominador de la parte derecha. Entonces, simplificamos en cruz y multiplicamos recto. Entonces, también no es que se puede simplificar simplemente en cruz, porque en el caso de existir este ejercicio, 1/2 por 3/6, nosotros también podemos simplificar recto, o sea, como que normalmente lo hacemos, pero también se puede simplificar en cruz. Aquí vamos a tener 3 por 1, 3, y 2 por 6 es 2. Tercera 1, tercera 4. Sería un cuarto. ¿Por qué yo digo tercera? Porque dentro de la tabla del 3 hay el 1, y dentro de la tabla del 4, del 12 va a haber el 4. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3, y 3 por 4 es 12. Ya sería un cuarto. Esa parte es elemental que nosotros tenemos aquí como respuesta. Porque nosotros hacemos de la siguiente forma: 1/2 por tercera 2, tercera 1. Sería 1/2. Es igual 1 por 1, 1, y 2 por 2 es 4. También sale nuestra respuesta. Ya sea que nosotros simplifiquemos en cruz o simplifiquemos numerador con denominador, eso no importa. A las dos formas se puede simplificar. Esto pasa cuando tenemos una multiplicación. Entonces, simplemente, cuando tenemos multiplicación, multiplicamos recto, ¿ya? Y simplificamos en cruz. O podemos simplificar la fracción, tanto numerador como denominador. Eso da igual. Este es en el caso de que nosotros tengamos una multiplicación. ¿Ya? En el caso que nosotros tengamos de una división, es un poquito diferente, pero a veces normalmente nosotros tendemos a confundirnos porque a veces uno no se percata muy bien y se confunde porque es todo lo contrario a la multiplicación. ¿Ya? En la división es diferente en el sentido de que tanto numerador como denominador ya no se multiplican recto. Se multiplica de la siguiente manera. Si tenemos 1/2 dividido para 3/4, ¿ya? Aquí en la división, como les dije, es lo contrario. ¿Por qué? Porque en la división se multiplica en cruz, ¿ya? Se multiplica y se simplifica, ¿ya? Se simplifica recto. Todo lo contrario de la multiplicación. ¿Por qué? Porque la multiplicación se multiplica recto y se simplifica en cruz. Aquí se multiplica en cruz y se simplifica recto. Vamos a resolverlo. Se multiplica, es decir, 3, que diga 4 por 1 es 4, y 2 por 3 es 6. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a poder simplificar, que sería la segunda, o es decir, la mitad 2 y la mitad 3. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, esta sería nuestra respuesta como multiplicación. Voy a resolver acá de nuevo, perdón. Voy a resolverlo como multiplicación. Tenemos 3, 2 por 4, 4 por 1, 4, perdón. Y 2 por 3 es 6, que como respuesta nos quedó 2/3. Ahora, si nosotros aplicamos la simplificación de este ejercicio, nosotros vamos a poder simplificar recto, es decir, la mitad 2,
Y luego multiplicamos normalmente. 2 por 1 es 2 y 3 por 1 es 3. ¿Se dan cuenta que es lo mismo simplificar o no simplificar? Entonces, eso es todo. Tanto multiplicación, división, sea suma o sea resta. Nosotros, a pesar de que tenemos de esta manera, nosotros además tenemos lo que son, cuando nos están preguntando, ¿a qué equivale una fracción? Me parece que es en la pregunta última la que nos hace ese de ahí. ¿Qué nos está hablando? La última pregunta sobre obtener la forma de forma decimal cada número racional. Esto es muy sencillo. ¿Por qué lo digo muy sencillo? Porque cuando nosotros tenemos una fracción, ya sea 5 medios, ya sea 4 tercios, ya sea 10 dividido qué sé yo, para 2, ¿ya? Lo que hacemos es simplemente considerar, este es el numerador, este es el denominador, ¿ya? Nosotros sabemos muy bien qué es numerador, denominador. Cuando tenemos la fracción, simplemente lo que hacemos es 10 dividido para 2, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se divide, ¿ya? Cuando nosotros hacemos esta forma, y si nos preguntan cada número racional, obtenga la forma decimal, simplemente quiere decir que 10 voy a dividir para 2, ¿ya? Cuando le doy un tal valor, 4 voy a dividir para 3, 5 voy a dividir para 2. En este caso vamos a resolver aquí porque es fácil, ¿ya? 10 dividido para 2 a 5, 5 por 1, 2 por 5, 10 de 10 0. La respuesta de decimal es 5. En este caso no me salió de forma decimal porque yo los estoy explicando con números que sean divisibles. Pero va a existir en los casos, como en el de acá, 4 dividido para 3, 4 dividido para 3, 3 por 1, 3, para 4, 1. Como no me alcanza, bajo el siguiente número que es el C. 3 dividido para 10 sería 3 por 3, 9, para 10 es 1. Y bueno, vamos a tener así infinidad de decimales y la respuesta que nos den en la parte derecha, en la parte de abajo, porque es nuestro resultado, entonces eso va a ser nuestro decimal, 1.3. Y bueno, va a tener más incómodo. Bueno, más números, ¿verdad? Entonces, eso es todo. No es nada de lo que no se haya explicado, porque es simplemente sencillo. Si tenemos una fracción, quiere decir que el numerador va a ser dividido para el denominador. Y no olvidar las simplificaciones. Cuando estamos haciendo simplificaciones en suma, nosotros lo que hacemos, consideramos si es una homogénea o es la heterogénea. Si es homogénea, los denominadores se mantienen iguales y los numeradores se suman o se restan. Si es una heterogénea, en el caso de aquí es una heterogénea, si en el caso de una heterogénea, multiplicamos los denominadores o vemos cuál es el mínimo común divisor y dividimos para el denominador y luego multiplicamos para el numerador. Y si en el caso tenemos una multiplicación, la multiplicación se multiplica recto y se simplifica en cruz. Si nosotros tenemos una división, es lo contrario de la multiplicación. ¿Por qué? Porque si en la multiplicación multiplicamos recto, en la división vamos a multiplicar en cruz y vamos a simplificar recto. Entonces, multiplicación, multiplicamos igual, simplificamos recto. En una división, multiplicamos en cruz y simplificamos recto. Entonces, no debemos olvidar eso, lo que es lo más clave. Y pues bueno, eso es todo en base a lo que está la tarea. No he explicado otra cosa que no esté en la tarea. Yo creo que con estas pequeñas explicaciones, con esta pequeña introducción que les di, tanto homogéneas y heterogéneas, no va a haber ninguna dificultad para poder desarrollar la tarea.
Entonces, eso es todo por nuestro video. Espero que algún inconveniente que tengan, a pesar de que yo no les haya explicado, que traten de investigar para que puedan mantener un poquito de énfasis con lo que respecta a los números racionales. No es nada complicado, lo único complicado es cuando existe la multiplicación y división, como ya les dije, porque tienden a confundirse los estudiantes. Entonces, practiquen y que mientras más practiquen, muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.